En este video tutorial guardaremos la información en un concepto que se llama ficheros. Esto es que la información capturada desde un JDiálogo o desde un formulario pueda quedarse almacenada en un archivo de texto. Entonces el planteamiento del problema es el siguiente. Voy a ejecutar la aplicación y bueno, me está diciendo aquí que meta una matrícula. Voy a meter una matrícula que cumpla una condición, que tenga 10 dígitos. Esa va a ser la condición. Si no tiene 10 dígitos, no voy a poder dar de alta a un alumno en el sistema. Y bueno, aquí voy a poner, por ejemplo, 4As. Estoy inventando los campos de tal forma que se vea el planteamiento del problema. Y bueno, aquí podemos ponerle vespertino, aquí en la mejor cuarto, aquí computación. Entonces, una vez que ya están los campos capturados, le voy a dar clic en el botón alta. Una vez que le di en el botón alta, me voy a ir a mi explorador, aquí. Yo lo estoy guardando en mi memoria USB, que es la unidad D. Voy a consultar un archivo que se llama bdatos, que se llama base de datos. Doy doble clic y observamos que dentro de ese archivo vemos que aquí pues ya se puso la parte de la matrícula, la parte del apellido paterno, materno y el nombre, y así sucesivamente. Vemos que cada dato está separado por un símbolo que es el pipe. Es muy importante poner un símbolo, en este caso estoy poniendo el pipe, para que la máquina sepa en dónde empieza y dónde termina la información de un campo en específico. Entonces, esta es la parte de lo que tenemos que hacer en este video tutorial. Bueno, para poder hacer esto, hacemos lo siguiente. Vamos a programar el botón alta. Vamos a darle doble clic. Y una vez que le demos doble clic al botón alta, lo vamos a hacer a través de un módulo. Este es el método del botón alta. La única línea que va a tener es un método que se llame guardar registro. Entonces aquí estamos mandando a llamar al método que nos va a permitir guardar precisamente el registro que acabo de poner como ejemplo. Entonces es todo lo que va a contener ese botón. Posteriormente me voy a ir un poquito más abajo a donde yo creo la parte del método guardar registro. Aquí está. Entonces lo estoy haciendo privado, no me va a regresar nada el método y se va a llamar guardar registro. Posteriormente aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable llamada archivo de tipo file. File es un dato también, un tipo de datos de archivo. En este caso, el file nos va a permitir generar pues un archivo para que podamos nosotros trabajar con él, hacer operaciones de lectura y escritura principalmente. Entonces estoy creando una variable de tipo file. Después le estoy diciendo que a esa variable que se llamó archivo le voy a asignar pues al menos la dirección o el path, la ruta en donde quiero que se guarde el archivo. En esta línea de código lo único que estoy haciendo es especificarle la unidad, que en este caso en mí es de 2 puntos, y el nombre del fichero que se llama bdatos, que es de base de datos, y su extensión .txt, que es un archivo de texto. Es lo único que estoy especificando y se lo estoy asignando a la variable archivo. Hasta este momento no lo he creado, solamente he definido la ruta, nombre y extensión. Posteriormente, nosotros a través de una clase que se llama
FileWriter. Cuando son clases, recordemos que nosotros tenemos que importarlas. Entonces, la clase FileWriter, como su nombre nos dice, nos va a permitir escribir en el archivo. Entonces voy a crear un objeto de la clase FileWriter que se llama crear. Aquí estoy creando el objeto, ¿sí? Y una vez que lo creo, esta clase requiere por lo menos de dos parámetros. El primero es, ¿qué quieres crear? Bueno, le estoy pasando como parámetro lo que sería la variable archivo, porque la variable archivo contiene la unidad, el nombre y la extensión. Eso es lo que quiero crear, eso es lo que quiero crear como archivo y es donde yo quiero escribir. Y posteriormente el segundo parámetro es true. Si le pongo true en este caso, es cada vez que yo haga referencia al archivo, va a abrir el mismo archivo y voy a poder almacenar información en él sin perder los datos que ya tengo en ese fichero. Pero si le pongo la palabra false, entonces cuando yo quiera hacer referencia a ese archivo, lo va a borrar y me va a crear uno nuevo con el mismo nombre. Esto no me conviene ponerle false porque cada vez que cree un archivo, la propia máquina me va a borrar la información que contenía el anterior. Por eso le pongo la palabra true para que maneje el archivo tantas veces sea necesario sin que me borre la información que ya tiene contenida ese fichero. Entonces, para la siguiente línea, lo que estamos haciendo nosotros es a través de la clase PrintWriter, que también hay que importarla, voy a crear un objeto llamado escribir de esa clase y le voy a pasar como parámetro lo que sería el objeto crear. ¿Sí? El objeto crear precisamente para que pueda yo escribir en el fichero. Entonces, esta línea de código o este objeto que estoy poniendo aquí que se llama escribir es el que me va a permitir, como su nombre lo dice, escribir en el fichero. Y este objeto que está acá lo que va a hacer es crearme el fichero. Entonces aquí en la siguiente línea voy a declarar una variable de tipo cadena llamada línea y la voy a inicializar con cadena vacía. Esta variable línea lo que va a contener precisamente es la información de todo nuestro registro. Recordemos que un registro es un conjunto de campos y un campo puede ser una dirección, puede ser un nombre, un apellido paterno. Entonces, esta variable línea lo que va a tener es el conjunto de esos campos que le vamos a llamar registro, que es la información de un alumno. Y luego estoy declarando una variable de tipo entero llamada long y la estoy inicializando en 0. Esta variable long es la que nos va a permitir saber si la longitud de nuestra matrícula cumple con los requisitos que debe de ser de 10 dígitos. Más adelante vemos las siguientes líneas de código. Entonces aquí lo que le estoy asignando yo a la variable long es lo que tenga el cuadro de texto, estoy obteniendo su contenido, pero en vez de obtener su contenido, estoy obteniendo la longitud que tiene ese contenido, que debe de ser de 10, porque así deben ser las matrículas de 10 dígitos. Hago la comparación, si la longitud que escribió el usuario fuera igual a 10, entonces vas a hacer todo lo que está dentro del if. ¿Qué es lo que está dentro del if? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que a la variable línea le estoy asignando y concatenando, este símbolo es asignar y concatenar, lo que contenga ahora sí ese campo de texto matrícula y al final también le estoy concatenando el pipe. Aquí es donde es muy importante ponerle el pipe porque con esto le estamos diciendo a la computadora que hasta aquí termina el dato. Es muy importante, decía yo, que la máquina sepa en dónde termina un campo y dónde empieza otro. Entonces, en la siguiente línea lo que tenemos que hacer es seguir concatenando a la misma variable, pero ahora lo que tenga en la caja de texto JTextFile paterno. Y al final lo concatenamos.
Si vemos, hacemos lo mismo con apellido materno, el nombre y el grupo. Hacemos lo mismo porque son cajas de texto. Y luego, más abajito, está lo que sería un combo box. Vuelvo a asignar igual a la misma variable. Hago referencia al combo box turno. A través del método getSelectItem, selecciono lo que el usuario escogió y lo convierto a cadena, y también lo concateno con el signo de pipe. Hago la misma operación con los otros dos porque también son combo box, y finalizo con otro cuadro de texto que es la parte de la escuela. Una vez que hayamos hecho esto, podemos decir que la variable línea tiene todos los datos del alumno en una sola línea, separados por pipes. Ok, para finalizar, entonces lo que hacemos es, a través del objeto escribir que declaramos anteriormente y su método printLine que me permite imprimir algo, ¿qué voy a imprimir o qué voy a escribir precisamente en el fichero? Lo que contenga la variable línea. ¿Qué tiene la variable línea? Toda la información del alumno. Ok, en la siguiente línea lo que estamos haciendo es cerrar a través del objeto que creamos de la clase FileWriter. Estamos cerrando el fichero. Es muy importante que cuando tú abras un fichero y trabajes con él, lo cierres posteriormente para poderlo abrir de nuevo, trabajar con él y cerrarlo. No se puede trabajar con varios ficheros a la vez. Lo que se aconseja es, si vas a trabajar con el fichero, ábrelo, trabaja, y si ya no vas a trabajar, tendrás que cerrarlo. En este caso lo estamos cerrando porque nosotros damos por entendido en el código que estamos poniendo que ya dimos de alta a un alumno en el sistema, y eso sería todo con el fichero. Entonces lo cerramos. En caso contrario, haciendo referencia al if, este caso contrario es con respecto al if cuando compara la longitud. En caso contrario, si la longitud no es de 10 dígitos en la matrícula, que salga la leyenda: la matrícula debe de tener por lo menos 10 caracteres. Aquí en este caso tengo 8, aquí debería de ser 10, entonces corregimos. Y bueno, todas las clases de FileWriter, la clase de PrintWriter y la clase File generan una excepción que es IOException. Entonces, por eso la capturé desde un principio con el try y con el catch. Eso sería todo en este video tutorial. Entonces, espero que esto que hemos explicado quede claro para poder grabar en un fichero. Muchas gracias.